Esta historia es una que proviene de una época muy triste de cuando mi padre vivió en las calles de la ciudad de Nueva York. Él se llama Michael. Nació en los Estados Unidos, pero sus padres eran de origen hispano. Por razones muy específicas, él salió de casa muy joven y vivió en las calles de la ciudad antes mencionada. Fue en ese lugar que él vivió este extraño hecho que voy a contar en primera persona. Espero les agrade. Hacía frío esa noche en la que me topé con ellos. Llevaba varias horas caminando por la carretera, buscando algún lugar donde pasar la noche. Me había alejado un poco de la ciudad para evitar los problemas con los policías. Últimamente se habían puesto un poco más estrictos y no nos dejaban dormir en las calles. Para esa hora, siendo las 11 de la noche, estaba cansado y hambriento, pero no me quedaba otra opción más que seguir en busca de algún refugio. Estaba en los límites de la ciudad. En ese lugar hay menos policías y cualquier lugar parece bueno para dormir un poco. Pero fue entonces cuando los vi por primera vez. Se trataban de 3 hombres vestidos de negro, parados al borde de la carretera. Junto a ellos un coche oscuro que quizás era donde se transportaban. Ellos parecían estar discutiendo algo sobre si debían avisar o guardar el secreto de momento. No puedo saber bien a ciencia cierta de qué hablaban, ya que se detuvieron cuando me vieron acercarme. Uno de ellos se acercó y me preguntó qué hacía ahí. Le expliqué mi situación y pareció entenderme. Me preguntó si necesitaba ayuda, pero le dije que no. La verdad no confiaba en ellos. No sé por qué, pero algo había en su actitud que me resultaba extraño. De pronto, uno de los hombres sacó un objeto brillante de su bolsillo y lo apuntó hacia mi cara. Sentí un fuerte dolor de cabeza y caí al suelo. Lo último que recuerdo es verlos acercarse hacia mí, sus figuras oscuras remarcadas contra el cielo nocturno. Cuando desperté, estaba en un lugar desconocido. Era una habitación pequeña y poco iluminada, con paredes de piedra y un techo de acero. No había ventanas y solamente tenía una puerta. Me paré enseguida por el miedo de no saber dónde estaba, pero mi cuerpo se sentía debilitado y mareado. Traté de abrir la puerta, pero esta estaba cerrada con llave. En medio del silencio de esa habitación, escuché pasos que parecían acercarse muy lento. Aquel no era otro que uno de los hombres de negro que entró a la habitación. Ese hombre vestía un traje de gala de color negro, zapatos muy lustrados, unos lentes oscuros y el mismo hombre era de piel oscura. Ya saben a lo que me refiero. Él me preguntó qué sabía o qué había visto esa noche en la carretera. No entendí de qué hablaba, pero me dejé llevar por el miedo y le dije que nada, no sabía nada y no había escuchado nada. Por un largo rato ese hombre me hizo preguntas de todo tipo: mi nombre, de dónde venía, hacia dónde iba y muchas cosas más. Después de ese interrogatorio el hombre me trajo un plato de comida. Era puré de papa, algo de carne y habichuelas verdes. Por el hambre que tenía no pude resistirme y terminé comiéndolo todo. Después de eso el hombre se llevó aquel plato de comida y salió de la habitación. Yo ya no recuerdo nada más. Cuando desperté lo primero que oí fue el canto de las aves. Eso era porque me hallaba a orillas de un río muy a las afueras de la ciudad, muy cerca de donde vi a esos 3 hombres la primera vez. Creí que todo eso de los hombres y del cuarto había sido más que una alucinación por el cansancio y el hambre de aquella noche. Pero con el paso de los días me di cuenta que no fue así, ya que desde ese día he tenido la extraña sensación de ser observado, pero no por alguien de mi alrededor, sino más bien del cielo.
como si alguien me observara con una lupa desde el espacio. Hola Memo, y a todos los escuchas del canal. Quiero compartir una extraña y macabra experiencia que viví hace muchos años cuando era estudiante universitario. Por allá del 2009, cuando estudiaba, en las cercanías de la universidad se hallaba un vagabundo que vivía en una alcantarilla. No sé qué tiempo llevaba viviendo en aquel sitio. La cosa era que desde que yo ingresé a la escuela, él ya vivía por ahí. Creo que nadie sabía cómo llegó ni por qué había decidido hacer ese lugar su hogar. Pero los rumores decían que el vagabundo estaba loco. De eso no puedo asegurar mucho porque, salvo por las pocas veces que lo llegué a ver buscando comida o caminando en las calles, nunca tuve algún tipo de encuentro directo con él. Sin embargo, varios compañeros y transeúntes mencionaron haber sido víctima de agresiones por parte de ese hombre. En ese tiempo la policía fue en busca del señor por esa misma razón. Ellos adentraron al alcantarillado armados con linternas y palos. Se aventuraron en las profundidades de aquel sitio tan oscuro, siguiendo el rastro de un hedor insoportable. Según y por palabras de uno de los policías, dijo que comenzaron a oír ruidos extraños en la oscuridad. El sonido era como de algo arrastrándose sobre el suelo, eso aunado a un susurro de una voz humana, pero no podían ver nada más que la oscuridad, excepto las sombras que se formaban debido a la luz de las linternas. De repente, una figura emergió de entre un cruce de alcantarillas. Eso no era otro que el vagabundo, pero este tenía una mirada salvaje en los ojos y una sonrisa retorcida en el rostro. Estaba cubierto de suciedad y sangre, además que llevaba una cadena oxidada en la mano. Los policías se quedaron en shock, le gritaron que se tranquilizara, pero el vagabundo parecía en verdad estar loco. Los policías intentaron huir, pero el vagabundo los persiguió por los pasillos oscuros de esa alcantarilla, mientras arrastraba sus cadenas detrás de él. Los policías podían oír su aliento caliente casi en la nuca y más, oír su risa maníaca. Finalmente, los oficiales encontraron la salida y salieron corriendo hacia la luz del sol, siendo hasta ese momento que el vagabundo ya no los persiguiera. Según se sabe, esa fue la primera y la última vez que se trató de atrapar a ese hombre. Incluso creo que a partir de esa fecha, ya casi no se le veía salir de la alcantarilla, pues estaba al pendiente de no ser apresado. A la fecha desconozco qué pasó con ese hombre. No sé si siga viviendo ahí o si ya pasó a mejor vida. Trabajo en un centro de desarrollo integral de la familia. Aquí en México se le conoce como DIF. Bueno, en el que yo laboro tenemos un pequeño albergue, por así decirlo. Aquí recibimos a gente de bajos recursos, entre ellos a gente sin hogar, gente que vive en situación de calle para ser más precisos. Recuerdo que una vez llegó al albergue un señor de unos 50 años, quien ya tenía un muy buen rato viviendo en las calles. Él todas las noches llegaba para cenar y pasar la misma noche en aquel albergue. Una ocasión hablando con él me contó algo muy raro que le había pasado. Aquí hago un paréntesis para decir lo siguiente. Aquel hombre, a pesar de vivir en la calle, no era alguien que consumiera algún tipo de estupefaciente, ni tampoco parecía estar mal de sus facultades, salvo por su ropa algo vieja y sucia, propia de la vida que llevaba, y lo delataba como indigente.
El platicar con él era como hacerlo con cualquier otra persona en una situación económica un poco más favorable. Bueno, este hombre, quien se llamaba Fidel, y digo se llamaba porque desde hace mucho no se ha vuelto a parar por aquí y desconozco qué sea de él. En todo caso, él me contó lo siguiente. Don Fidel una noche, como tantas otras, recorría las calles en busca de un lugar donde pasar la noche. Habló tiempo antes de que descubriera el DIF, claro está. Mientras caminaba, él dice que encontró a un hombre muy extraño vestido de rojo sentado en la banqueta, debajo de una lámpara de alumbrado público. A don Fidel se le hizo raro ya que era algo tarde, casi la medianoche, además que ese hombre vestía con un traje muy elegante y la zona donde estaba era algo peligrosa, por así decirlo. Además que ese hombre de rojo estaba completamente solo. Don Fidel pasó del lado contrario de la banqueta, pero ese hombre de traje le habló y le preguntó si tenía hambre. Don Fidel, con la voz algo frágil, le dijo que sí, ya tenía sus buenos días sin probar alimento en abundancia. Es una pena escuchar eso, mi amigo. No cabe duda que el bueno no está haciendo bien su trabajo. Ese hombre de traje le dijo a don Fidel que se acercara, que le daría algo para calmar su hambre. Don Fidel, algo dudoso, pensó en si acercarse a él o no. La verdad, a esas alturas no tenía nada que perder, así que se acercó hasta ese raro hombre. Al estar enfrente de él, don Fidel dice que lo vio más detenidamente y, según sus palabras, define a ese hombre como muy guapo. Era alguien con un cuerpo y un rostro muy precioso, tanto que don Fidel no pudo siquiera hablar de la impresión. Don Fidel, ¿cierto? Mire, esta noche me gustaría poder ayudarle un poco, al menos para que no se vaya a dormir con el estómago vacío. Tome, espero esto sea de su agrado. Ese hombre se llevó una mano a su espalda y sacó una bolsa de comida. Eran tortas. Se las entregó una mano a don Fidel, quien solo las pudo tomar sin decir nada, pues seguía impresionado con la belleza de ese hombre vestido de rojo. Acto seguido, ese mismo hombre le dio la espalda al señor Fidel y se fue caminando. Una vez que se alejó varios metros, don Fidel le gritó «Gracias», pues fue lo único que pudo decirle. Después de pensar y analizar un poco lo sucedido, don Fidel se dio cuenta de varias cosas muy extrañas que pasaron con ese misterioso hombre, siendo de las más raras que éste sabía que se llamaba Fidel, pero él jamás le dijo su nombre. No es necesario dar muchas vueltas para saber con quién se topó esa noche don Fidel, aunque sí es raro que en lugar de sacar provecho del señor, lo único que hizo fue ayudarlo. Quizás esa entidad no siempre es tan mala como se dice, o quizás don Fidel tuvo mucha suerte. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.